Concurso de cachuas y danzas, interprovincial y melodiosas voces, tinjas, flautas y de las coloridas vestimentas. Vivamos juntos la magia de los carnavales Ticapayana 2026. Te invitamos a ser parte de esta gran fiesta llena de tradición, cultura, color y alegría. Organiza Municipalidad Provincial de Cotabambas. Auspicia Minera Las Bambas. Entre Dichos y Hechos, un podcast para informarte sobre diversos temas que tú y yo debemos conocer. Hola, mi nombre es Liz Saldívar y les doy la bienvenida al podcast Entre Dichos y Hechos. Información para todos, un espacio donde conversaremos en esta ocasión sobre el Ticapayana, la fiesta carnavalesca más importante de la provincia de Cotabambas, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Hoy en este espacio tenemos con nosotros a Fred Arredondo, economista y músico reconocido de la provincia de Cotabambas, quien nos brindará detalles de esta trascendental fiesta carnavalesca. Hola Liz, saludos para todos quienes están escuchando este podcast en nuestra provincia de Cotabambas. Un fuerte abrazo, hermanos. Fred, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es Ticapayana? El Ticapayana, que proviene de dos voces quechuas, tica, flor, y payana, la acción de recoger flores, en este caso el surpo y el huacangui. Es una ritualidad que viene desde la época prehispánica y que es una fiesta, una ritualidad de agradecimiento a las lluvias, a los primeros frutos, al verdor, a la vida. Es decir, a partir de la época prehispánica viene la colonia o virreinato, y ahí, con la presencia del caballo, un animal desconocido en estas pampas andinas, y los ibéricos, se produce un mestizaje. No trastoca, pero sí se reacomoda y se adapta, y hay un sincretismo. Por eso que existen varias canciones que provienen de esta época y que le cantan al caballo, el nuevo animal llegado al ande. En la época republicana, cuando después de la independencia la comunidad pierde su estatus político y social y económico, sobre todo, la población se ve forzada a las grandes migraciones del campo a la ciudad. Eso hace que haya un reencuentro entre el ayllu. Gracias por explicar, Fred. ¿Cuándo y por qué es declarada Patrimonio Cultural de la Nación? El Ticapayana es importante porque lo que el año ha dispersado, el Ticapayana los vuelve a juntar al ayllu. Estos cantan, bailan y hacen un resignificado de este momento, hacen presencia y dicen: acá estamos y seguimos siendo herederos de una cultura, y es vital el Ticapayana en la configuración de nuestra identidad cultural, que por más que haya sufrido cambios, sigue anclado en las primeras fiestas de agradecimiento a la tierra. Fred, qué importante conocer estas informaciones para sentirse identificado con nuestras costumbres en la provincia de Cotabambas. ¿Qué esperamos en adelante de esta fiesta carnavalesca como es el Ticapayana? La prospección del Ticapayana también está en revisar su historia, que ha resistido a cambios y ha sabido adaptarse y ha sobrevivido, porque precisamente entonces podrán venir cambios, y los portadores de esta costumbre, de esta manifestación cultural, deben ser conscientes que vendrán cambios incluso más rápidos, porque vivimos en un contexto de un mundo cada vez más globalizado. Entonces es importante mantener el vigor de transmitir generacionalmente para seguir marcando la presencia de ese nuevo hombre, que seguramente seguirán existiendo cambios y seguirán adaptándose, dando respuesta con la sapiencia del hombre andino, que a la postre será el nuevo Ticapayana. Qué bueno, Fred, por el conocimiento que nos has compartido en este espacio para seguir cultivando la fiesta más grande en nuestra provincia, como es el Carnaval Ticapayana. Hasta la próxima, Fred.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta un próximo encuentro. Ya nos estamos escuchando algunos aspectos de nuestra provincia. Muchas gracias a todos por seguirnos en el podcast Entre Dichos y Hechos. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto. Las Bambas informa. Saludos cordiales a todos. Hoy les traigo información sobre los aportes de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la vía nacional del Corredor Vial Sur. Reforzar los aprendizajes escolares y promover el desarrollo integral de la niñez es el propósito del programa Vacaciones Útiles 2026, dirigido a niños y niñas de 23 comunidades del área de influencia directa de Minera Las Bambas, que busca fortalecer competencias clave en matemática, comunicación, música, oratoria y deporte, a través de actividades dinámicas, juegos educativos y metodologías participativas. Minera Las Bambas realizó la entrega de 3 camiones cisternas a comunidades de Ahuichanta Huisuray, Hatuncoyana del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, en el departamento del Cusco. Esta acción reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo local y el bienestar de las familias de su área de interés social y ambiental. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de las empresas comunales y locales y de contribuir al cumplimiento de la normativa sociolaboral vigente, Minera Las Bambas financió el taller de fortalecimiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, dirigido a representantes de 17 empresas proveedoras de la zona. Minera Las Bambas entregó la obra de mejoramiento del campo deportivo a la comunidad de Palcapicosaiwa, ubicado en el distrito de Progreso, provincia de Grau. Los trabajos realizados incluyeron la nivelación y compactado del terreno, la instalación del cerco perimétrico con malla olímpica y puerta de acceso, así como la instalación de arcos deportivos. La Municipalidad Provincial de Cotabambas realizó el lanzamiento oficial del Carnaval Cotabambino 2026 y del Ticapayana Cotabambas, con el auspicio de Minera Las Bambas, que contempla concursos de cachuas, compadres y comadres, competencias hípicas, pasacalles, danzas carnavalescas y el tradicional reencuentro del Ticapayana en la zona de Mama Porotopampa. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Evita botellas de plástico desechables. Opta por botellas reutilizables para llevar agua o bebidas contigo. De esta manera, evitarás la necesidad de comprar botellas de plástico de un solo uso y disminuirás la cantidad de residuos plásticos. Una campaña de Radio Surfuy, la voz de todos. Surfuy, la voz de todos. Surfuy, yapanchispa rimayninchis. Las muchachitas de oro del Perú, sus engreídas. Y para aquí estoy otra vez preguntándome sin cesar, ¿dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estoy sin tu amor, consumiendo en mi soledad. ¿Dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo.
partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Exactamente, amigos, 6 de la mañana, 43 minutos, octa horas, Tawachunca, 15, yo peña, Guayajicuna, Panaycuna, Yapayquista, Yactamasecuna, Napayacamuiquichis, Tucutucu, Sonjeo, Guayajicuna, Panaycuna. Muy buenos días a nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas y sus seis distritos, amigos. Un abrazo para todos ustedes, igualmente para nuestras hermanas provincias de Grau, Antabamba, Chumivilcas, Paruro, para todos ustedes, hermanos, a esta hora de la mañana, con abundante lluvia durante toda la madrugada, por supuesto, y a esta hora de la mañana también cayendo nevada, amigos, en muchos lugares, amigos de nuestra provincia de Cotabambas. Saludo también aquí a mi compañero Cecitar Loaiza Acero. Muy buenos días. Alillancho de la Cocha, Guillermo, muy buenos días a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. El día de hoy estamos ya nuevamente en las ondas de Radio Surfui, la voz de todos. A las 6 de la mañana con 45 minutos les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas, allá en el distrito de Coyurqui, en Chalhuahuacho, en Mara, en Akira, en Tambobamba, nuestros hermanos también en Cotabambas, acá en Chalhuahuacho. Estamos aproximadamente a 4.100 metros sobre el nivel del mar, desde donde estamos transmitiendo, desde las cabinas de Radio Surfui. Y en este momento estamos registrando una precipitación de nevada, ¿no? Está nevando un poco, pues, aquí en las alturas de Chalhuahuacho. Tenemos que abrigarnos, hay una preocupación enorme por lo que viene cayendo, pues, esta nevada y la granizada también. 6 de la mañana con 46 minutos. Antes de darle pase a don Guillermo, queremos felicitarle por sus cumpleaños, su onomástico de usted, don Guillermo. Un abrazo muy grande de parte de todos, de todo el equipo de Radio Surfui. De todas maneras, siempre el aprecio de todos los que elaboramos en este medio de comunicación. Queremos extenderle el saludo de felicitaciones por su onomástico. Feliz cumpleaños, don Guillermo. Que Dios siempre le bendiga con éxitos, con mucha salud y mucha prosperidad, y siempre el cariño, pues seguramente también de los oyentes. En unos minutos o en unos segundos más se harán llegar, pues, por su onomástico, por su cumpleaños de don Guillermo Recharte. El día de hoy cumple un añito más de vida. ¡Feliz cumpleaños, don Guillermo! Gracias, Cecitar. Dios mediante, efectivamente, pues gracias a la Virgencita del Rosario, que es patrona de Abancay, celebrando un añito más de vida. Gracias, amigos. Yo creo que efectivamente todos tenemos un día al año para celebrar, y bueno, el saludo lo recibo con mucho cariño, y bueno, de aquellos, como no recordar estos años pasados, bueno, hay que proyectarse para el futuro, como siempre. Bueno, y las canas cada vez más se van sumando. Muchísimas gracias, Cecitar. Yo pensé que usted iba a empezar con el Día Mundial de la Radio. Hoy día es Día Mundial de la Radio, ¿no? Claro, ¿no? Hoy día es Día Mundial de la Radio. Y qué coincidencia que un hombre que le gusta bastante la radio esté cumpliendo un añito más de vida. Al igual que usted, también nuestro colega Juan Cari está cumpliendo un año también más de vida. Así es. Ambos, ¿no? En el Día Mundial de la Radio. ¿Qué tal coincidencia, por Dios? Personas que efectivamente hemos agarrado el cariño y hemos hecho de nuestra carrera profesional la radio, bueno, y es precisamente el Día Mundial de la Radio. Y bueno, cosas de la vida. Muchísimas gracias a ti, Cecitar. Así que bueno, pues las comadres también pasaron el día de ayer, ya en muchos lugares se han presentado las muñecas de las comadres. Muchos han amanecido durmiendo, las comadres, hacen las muñequitas durmiendo ahí juntamente con su chicha, con sus flores, y una serie de saludos también a todas nuestras comadres que efectivamente usted habrá cumplido también, ¿no? Claro que sí, saludando con nuestras comadres.
que saludarán que Claro que sí, desde la lejanía, pero le hemos mandado el saludo correspondiente. Claro. El Panchuta y su cordero. Feliz cumpleaños, señor Guillermo. Le escriben aquí a la radio. Roberto Carlos Guamaní le está saludando con mucho cariño y siempre recordándolo, mi querido amigo Roberto Carlos. Muchas gracias, Robertito, hermano lindo. Yo siempre te aprecio bastante. Carlitos, Roberto Carlos, donde sea se encuentre. Buena coche, Guillermo. Pucha madre. Que hermanito lindo. Muchas gracias, hermano Robertito. Bueno, efectivamente estamos ya, vamos a ver, entonces, amigos, ya efectivamente pleno carnaval es Oaxaca, Cotabamba, Nocona, seguramente Cusco, Llactapepas, Arequipa, Llactapepas, casi el sur del Perú presenta esta misma característica, porque efectivamente las lluvias se van a presentar pues durante un buen tiempo. Estábamos revisando pues cómo se están presentando estos fenómenos a nivel del sur del país. Entonces los pronósticos en la sierra sobre todo dicen que efectivamente caerán hasta el día 16 de febrero granizo y nevadas en zonas por encima de 2.800 a 3.800 metros del nivel del mar. En la sierra centro, sierra sur también. Igualmente se esperan lluvias localizadas de ligera intensidad en la costa, ¿no? Se está hablando efectivamente, y no es nada raro, pero lo raro es que con una ligera llovizna que se prolongue durante 1 hora, 2 horas en Lima ya ocasiona problemas, ¿no? Pero en cambio aquí, por lo menos ya nos alegramos porque efectivamente nuestros cultivos necesitan de esta bendición de Dios. Así que para mañana sábado se esperan pues en la sierra se esperan lluvias acumuladas entre 16 y 32 milímetros por día, dicen en la Sierra Norte, y entre 10 y 25 milímetros por día en la Sierra Centro, y de 10 a 27 milímetros por día en la Sierra Sur. Cheja huejikuna panaikuna para allá llaqtamasuna sigimulanja llaqtamasuna suepas pikunan tiankichis mayu patapi cheja hangunas ayrinekich llaqtamasuna wiñarinman pas mi llaqtamasuna riki mayupas cheja imaps kanmantaqmi llaqtamasuna chay carreterapi Guayakuna, carrojevekuna tapas, mañaikuikich, hangunas, rikushankichis, que aña rumikuna pasemos hanguta cheja, amaya apurado un cachan en despacho pasaratamun que hermano, ya, si no, sumaya chaipsa y arirunque, vamos a ver qué pasa. Y bueno, hay que ser precavido, amigos, porque ustedes saben, persona precavida vale por 2. Y recuerde usted que el año pasado se suscitó una tragedia lamentable por estas épocas en Chalhuanca, ¿no? Chalhuanca, en la quebrada, claro, ¿no? Cuando, por apurados. Y que se llevó una camioneta, hasta un camión, cuatro unidades, un camión, una Hilux, un Station Wagon, y otro auto más que se llevó porque efectivamente se atrevieron a pasar. Estaban apurados, a pesar de que les han dicho, no señores, no pueden pasar. Y bueno. No, había panido un huaico inicialmente y estaban ahí terminando de pasar despacio, bueno, todo el barro, y ellos aprovecharon, dijeron, no, estoy apuradito, y no pusieron, se plantaron, o sea, se quedó ahí, y vino un siguiente huaico, se los llevó a toditos y efectivamente desaparecieron. Murieron alrededor de 6 personas, me parece, en la entrada a Chalhuanca, ¿no? Lamentable. Entonces, no repitamos esas tragedias, esos malos acontecimientos que pasaron, pues, años atrás, y siempre con mucha precaución, con mucho cuidado tenemos que manejar. Huejikuna panaikuna que tawajarikamuiku, kay guairawasimanta pacha sulfo ya panchiro remaini bueno, kaypi senatan presentakushan kay clima nesqa hueracocha la convención es ojupeta en Cupicirato, ¿no? Cupicirato. Bueno, ahí hay efectivamente intensa nevada ha caído y están colapsando las casas. Claro, pues se depositan cantidades de nevada en los techos, entonces los techos no están preparados para soportar peso y han tenido que colapsar. Por lo menos se habla de unas 12 viviendas que colapsaron en esta comunidad de Cupicirato en la convención. Lamentablemente el clima está en todo el sur del país y seguramente también por Huancavelica, Ayacucho, todas esas partes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, amigos. Esta intensa caída de nieve, al menos 12 viviendas han colapsado en la comunidad campesina de Japu,
ubicada en el distrito de Colquepata y Camanti, de las provincias cusqueña de Paucartambo y Quispicanchis. Bueno, hay que tener mucho cuidado, amigo, en esta parte también, porque siempre cae este tipo de nevada, ¿no? Siempre está cayendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay que, ya nuestros hermanos de Defensa Civil, por favor, tenemos que estar atentos con lo que esté aconteciendo en nuestro país, sobre todo en nuestras localidades. Atención, buenas tardes, Radio Surfui. Se me cayó en el puente de Carampa un celular, nos dice, a ver, atención, un comunicadito. Atención, Radio Surfui, se cayó un celular en el puente de Carampa con forro azulino. Dentro había los documentos de una persona de tercera edad, de la señora Estela Roque Contreras. También contiene documentos importantes de la persona. Hay una recompensa para su carnaval, un cordero. Comunicarse con las personas la persona que haya encontrado estos documentos puede comunicarse con el señor Horacio Achawi Juño de Huaracaray, esto en el distrito de Mara. Ya, por favor, el comunicado nuevamente a todos nuestros hermanos del distrito de Chalhuahuacho, cerca al puente de Carampa. Se ha caído un celular con forro azulino. Dentro de este celular se encontraba pues documentos de una persona de la tercera edad, es de la señora Estela Roque Contreras, ¿no? También contiene documentos importantes de uso personal. Para la persona que haya encontrado se le va a dar una recompensa, un cordero para el carnaval, dice, ¿no? Acá nuestro querido amigo Horacio. Las personas interesadas pueden comunicarse con el señor Horacio Achawi Juño de Huaracaray al número siguiente. Atención, por favor, anote bien ese número: 910-23-20-84. Otra vez, 910-23-20-84. Si usted ha visto, por favor, tenga la amabilidad de retornar pues a su dueño este celular y estos documentos que son de importancia, don Guillermo. Bueno, cheja, ya está más de una favor chatoreros, ya está más de una pinta, rero macheja, cotica chipos, ya está más de una mano, celular, tarecos hay que su servicio que pues janta, ya está más de una, ¿no? Pero hay que devolverle, amigo, esto, sobre todo al dueño, pues le sirve mucho, es de mucha utilidad. Ya kunanja waikuna panaikuna, atención, waikachay, elecciones para Jaicaña faltan 12 de abril. Creo que son 57 días, nos separan para las elecciones. Falta poquito. Rato ya pasará, vamos a ver 57 días ya, yo voy a hacer una panaiguna para falta 12 de abril para chaypi por Rinanch Kang Shangri que cae elecciones, ma Ajlianach, voy a hacer una panaiguna, chay tan y muchaiki, ya estamos de una cuna, y meinat Ajliason, pero ya estamos de una. Cayan 38 candidatos, Jaina Punchao sorteo a Paricun, a ver, Ping Renja número 1, Pita Renja número 2, Pita Granja número 3, a ver, sortearon con Yactamazino, Caixanco, 38 partidos, voy a decir como nunca, amigos, 38 partidos, amigos, tantos partidos que quieren servirle al país, Nintaj, o quieren servirse del país. Bueno, en competencia. Está una lista completa, ¿no? Y arranca el número 1, ha sido sorteo, Alianza Venceremos, va a ocupar el número 1. Y el número 2, Partido Patriótico del Perú. Número 3, Partido Cívico Obras. 4, Frente Popular Agrícola. Ese es el FREPAG. El FREPAG, señor. El Partido Cívico Obras es el arbolito de Belmont. Ya. Partido Demócrata Verde. Hay Partido El Buen Gobierno. Ese es de Nieto. Nieto, ¿no? Cusqueño, ¿no? El número 7, Partido Político Perú Acción. 8, Partido Político PRIN. Número 9, Partido Progresemos. En el número 10, Partido Político Sí Creo. Para el número 11, está en la cartilla, en el número 11, está País para Todos. En el número 12, Frente de la Esperanza. Número 13, Perú Libre. Número 14, Ciudadanos por el Perú. Número 15, Primero la Gente. Número 16, Juntos por el Perú. Número 17. 17, Podemos Perú, ¿no es cierto? De Luna, ¿no? De Luna, así es. Partido 18, Partido Democrático Federal. Uyariranguicheda. Mano, chera, Partido 19, Fe en el Perú, 20, Integridad Democrática. 21, Fuerza Popular, Rexenguicheda.
Fuerza Popular. ¿No es de Keiko? ¿De Keiko? Claro, de Keiko es. El 22. Alianza para el Progreso de Acuña. De Acuña. 23, Cooperación Popular. ¿Quién es ese candidato? Cooperación Popular. Hay otro parecido también que ha abierto, pues el ex candidato de Acción Popular, el puneño. Y más otro puneño, el Johnny Lescano. Johnny Lescano, pero él está en otro, creo, se ha separado de Acción Popular, pues. En el 24 está Ahora Nación. En el 25, Libertad Popular. 26, Un Camino Diferente. 27, Avanza País. 28, Perú Moderno. 29, Primero Perú, o Perú Primero. Ajá, es de Vizcarra, creo. Sí. Salvemos al Perú en el número 30. Somos Perú, 31. 32, Partido Aprista Peruano. 33, Renovación Popular. Conocemos ¿no? Claro. 34, Partido Democrático Unido Perú. 35, Fuerza y Libertad. 36, Partido de los Trabajadores y Emprendedores. 37, Unidad Nacional. ¿Quién cierra? Y 38, el Partido Morado. Partido Morado, amigos. Además, ¿cuántas columnas van a venir en la cédula? Una sola columna, me parece. No, por esto digo, en total va a ser columna de candidato presidencial. Ya, se viene candidatos presidenciales, diputados, senadores, también está Parlamento Andino, ¿no? Son 5 columnas que va a tener que en cada columna marcar uno. Entonces, primero está que partido político, presidente. Se manta que hermano, atención para diputados. Después para senadores. Después, ahora, en cada uno de ellos, ¿no? Diputado, que hay 2 opciones, ¿no? 2 cuadritos al ladito para tus opciones, para qué números quieres votar. Ahora, en senadores, igual, tienes que escoger, llegar a que hay más en partido para mí, más can que hay Wichun que más partido para mí. Hay 38 listas de 38 candidatos, uno tienes que marcar, y luego al ladito el número del candidato que tú quieres. Igualmente Parlamento Andino también, ahí van 10 me parece, ¿no? Entonces, bueno, en realidad está bien difícil, y ahora pobrecito yo, porque efectivamente los miembros de mesa tienen que abrir a las 7 de la mañana, tienen que estar ahí, abriendo la mesa, 7 de la mañana, y para abrir 7 de la mañana, ¿a qué hora tienen que estar ahí? A las 6:30. 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, para llegar a las 6 de la mañana, ¿a qué hora tienes que salir de tu casa? Tienes que salir 5 de la mañana. 5 de la mañana. Para salir 5 de la mañana, ¿a qué hora tienes que levantarte? A las 4. ¿A qué hora tienes que bañarte? 4 de la mañana. Todo una. ¿Y a qué hora vas a terminar? ¿A qué hora vas a terminar, amigos? 7 de la mañana aperturas, a partir de arranca, 5 de la tarde se cierra, tienes que contabilizar todo, escrutar, y luego hacer el acta. Luego de hacer el acta tienes que ir hasta el Jurado Nacional a hacer tu cola para entregar tu ánfora. Y me lo estás hecho con qué. Ya terminarás pues a las 12 de la noche. 2 de la mañana, 3 de la mañana. Sí, es bastante fuerte, va a estar. Permiso tamaño que aquí. Claro, tienes que pedir permiso. Bueno, como ven, suplente. Así está la situación, ¿no? Son 5 columnas. Pues. Son 5 columnas, pero a ver, tiene usted presidente, diputado, Parlamento Andino, senadores. ¿Y la otra columna? Y esta columnita que me parece qué cosa es. Vamos a ver, vamos a identificar, don Guillermo, a ver. Ay, vida, así está la cosa, oye, voy panay, voy con abuelo chay me mana ya eche ya chancho el height abuela chay pues, ni siquiera echarán paso ni nisjata ni nisjata pas y meta abuela chaco aquí abuela chaco nada de marcan jaco. Bueno, aunque no es obligatoria a partir de los 70, ¿no? Mamita, papito, 70 años ya gas hanchis chunka wa teo na kan que chega manan obligación ni que jare na que pacho. Así pues aunque jepaco y papá o así, pero aquí en abuelo chocuna de 65 años, ¿cómo van a votar si no saben ni leer? Y encima, si no votas, pagas multa. Wow. 270 y tantos, creo, 250 creo es. Sasaña guayajecuna panaicuna caicachan,
Y menan cheicas en Guayjecuna Panaicuna. 7 de la mañana con 2 minutos, amigos. La hora en todo el Perú, Guayjecuna Panaicuna. Jacoche, Guayjeche, Panache, a ver, Jaguarison, Yachtamascuna, noticia con de primero Jaguaroson, acá en Guayjecuna Panaicuna, con Punchapa, a ver, atención, hoy día viernes 13 de febrero del 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. La frase, amigos, de la semana, con Antocuca Ponrique, fin de semana. Ajá. A ver, nuestra frase para el día de hoy, Guayjecuna Panaicuna, esta semana hemos estado pues atentos a todo lo que nos han enviado nuestros oyentes, ¿no? Aquí a la radio, y muchas de las frases que salen aquí en la radio, don Guillermo, son también enviados por nuestros oyentes a la radio, ¿ah? No se olvide, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Ama con Jaruchichu. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Vamos a ver, amigos, vamos a ver, o a Masqueiros, un Huerajocha Chinchilico, Masqueiro, vamos a ver, efemérides, búscame efemérides, por favor, por ahí donde está, a ver, a Chincarpa en efemérides, Huerajocha Cecitar. Maipitas Canman de Chincarpantaja. A ver, vamos a ver. A ver, vamos, inmediatamente. Recordemos un día como hoy, 13 de febrero. Hoy día se celebra el Día Mundial de la Radio, proclamado por la UNESCO. Se celebra cada 13 de febrero para reconocer la importancia de la radio como medio de comunicación y su impacto en la sociedad. El día de hoy, 13 de febrero, se recuerda el Día Mundial de la Radio. La UNESCO habrá pensado en que ese día iba a nacer Juan Cari. ¿O Guillermo Recharte? Bueno, a propósito, llega el mensaje de texto aquí a la radio. Don Guillermo dice: buenos días, saludamos al señor Guillermo Recharte por su onomástico. Que lo pase un buen día, saludos de todos, muchos abrazos y éxitos en el trabajo. Saludo de su amigo Mario León, desde el centro poblado Pisacasa. Mi hermano, mi waiki, mi brother. Pai, mi casa de que Mario León estará Samacuchan con Ari. Claro, debe estar de días libres. Marito, muchísimas gracias, hermano lindo, a tu familia, también a tu esposa, a tus hijas, a tus hijos también, hermano lindo. Además, amigos, Ullaricha, después de haber nacido en el Día Mundial de la Radio, también hoy es Día del Soltero en el Perú. Sí, Día del Soltero. Ahí está, pues. ¿Será pues el verdadero soltero o aquellos que dicen, no, yo soy soltero? Soy cuerpo soltero. Soltero. Así que saludos a todos los solteros. A todos los solteros, amigos. Bueno, yo vengo con el certificado acá en el sello en la cara, ya casado. Su madre. Sí, ¿no? Casado por la iglesia y por mejor no decir. Usted, señor oyente, civil nomás, digamos. Dice que la gente se casa por 3 motivos: por la iglesia, por civil y por 1578 llega al Callao una escuadra pirata de 5 navíos comandado por el almirante Francis Drake, primer corsario que asola pues las costas del Perú a punta de cañones. Para eso llego a ser almirante, para ser asaltante. Asaltante, en otras palabras, pues, amigos, este corsario. Este corsario, amigos, pirata, así que voy a ser almirante para eso. No, pues, amiguitos, vamos a ver, en 1895 Nicolás de Pierola inicia la revolución contra el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, hecho que marcaría el inicio de un nuevo periodo político en el país. Un día como hoy, 13 de febrero del año 1655, un gran terremoto destruye gran parte de Lima y el puerto del Callao. Esto aconteció en 1655. Vamos a 1787. Nace en Huamachuco, Trujillo, José Faustino Sánchez Carrión, prócer de la independencia. Fue uno de los redactores de la primera Constitución Política del Perú, fundador de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Corte Suprema de Justicia de Lima, editor también de la Abeja Republicana y el Tribuno de la República Peruana. Entre tanto, en el año 1834 nace en Aplau el coronel Benigno Febres, quien participó en el combate del 2 de mayo. Amigos, en 1891, estamos en el siglo XIX, muere don José Alvarado. Él ha sido poeta, compositor limeño, autor de la música de la marinera La Concheperla, conocida también como La Decana,
La letra la escribió Abelardo Gamarra. Entre tanto, en el año de 1945 se crea la Universidad Nacional del Centro del Perú, proceso que se consolidaría años después como una de las principales casas de estudio del país. Hoy día, un día como hoy, se festeja pues a la Universidad Nacional del Centro del Perú. A ver, en 1969 nace en el Callao Pedro Suárez Vértiz. Ustedes saben, ¿no? Cantante y compositor del pop y rock, autor de Generación Actual, No llores más morena y Cuando pienses en volver. Un cantante con mucho arraigo en el Perú y representante del rock peruano que nos dejó hace muy poco. 7:09, voy a ir con una panaicuna. Vamos amigos a las atención a Guayajicuna, Panaicuna, nos vamos amigos rápidamente amigos a los titulares de esta hora amigos Guayajicuna, Panaicuna. 7:08 informativo de Arique que corresponde hoy día viernes 13 de febrero del año 2026 amigos, atención, y en el marco del Carnaval Cotabambino 2026 se celebró con gran entusiasmo amigos el Día de las Comadres. A las comadritas tuvimos que festejar amigos junto a estos concursos de Hashua de adultos mayores, una jornada llena de música, color, tradición que fortaleció los lazos de amistad e identidad cultural en nuestra provincia de Cotabambas. Las comadritas amigos y las delegaciones participantes animaron la celebración, mientras que los adultos mayores destacaron con sus danzas, vestimentas típicas y melodías tradicionales, demostrando talento y profundo amor amigos por sus raíces. A la actividad reafirmó también el compromiso de mantener vivas las costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones, consolidándose como uno de los momentos más significativos del carnaval. 7:10, mamita cuna, papito cuna, que Guayrabasinchespe, Surfo y Yapanchirimainin. Saludos a nuestros hermanos en la provincia de Chumbivilcas, en la comunidad de Tahuay, allá en Tahuay, en Japasmarca, nos vienen sintonizando a través de los 810 de la amplitud modulada. Muchas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar siempre en contacto con Radio Surfo. Y 7:11, atención, efectivos de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Coyurqui detuvieron a un hombre de 38 años acusado de presuntos tocamientos indebidos contra una menor de 3 añitos. Tras la denuncia presentada por una pobladora, luego de activarse las acciones de búsqueda, el investigado fue ubicado y trasladado a la dependencia policial, quedando en calidad de detenido. El hecho fue comunicado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cotabambas, que dispuso el inicio de las diligencias preliminares conforme a ley, mientras la Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar con firmeza contra delitos que vulneren la integridad de niños y niñas en Cotabambas. Y la policía de Chalhuahuacho no se quedó atrás, También, amigos, detuvo amigos aquí en Chalhuahuacho al presunto autor del robo de 25,000 soles, tras un rápido trabajo de investigación y acciones de búsqueda implementadas luego del hecho delictivo. El sospechoso fue identificado y capturado por los agentes en coordinación con la comunidad, quien fue conducido a la comisaría local y quedó a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer su participación y recuperar el dinero sustraído, lo que ha generado alivio entre los vecinos afectados por este hecho. Mucho más pero un coche de manta ya que colgata chasqueron correcto. Bueno, ya hay que 25,000 soles, 25,000 de su asaja, pero a veces te dicen, me han robado 50,000 y solamente recuperan 1,000 soles. 7:12, atención, el distrito de Mara celebra los carnavales 2026 este domingo 15 de febrero con la realización del gran concurso de cachuas carnavalescas, actividad cultural que se desarrollará pues en el estadio El Cóndor, con la participación de centros poblados, comunidades, barrios y población en general, con el objetivo de revalorar las expresiones culturales, fortalecer la identidad local y promover la integración de los pueblos, informó así la Municipalidad Distrital de Mara, señalando que mayor información y bases del concurso se brindan en el tercer piso de la municipalidad a través del teléfono 932-6584-14. Se pueden comunicar con el señor representante ahí
está a cargo de esta municipalidad el ingeniero Alex Manuel Roque Mío. Hinallata guayjikuna panaykuna walking municipalidad kunapi pues ya walking distrito kunapi guayjikuna panaykuna kay domingota sumaqtan tawsaykunqaku llaqtamansuno hasuykunqaku ima guayjikuna panaykuna día central de los carnavales, señor. Allá en la provincia, en la capital provincial, amigos, en Tambobamba también, don Dante Contreras está listando todo ya por sus regidores, sus funcionarios, ya payan con su magta guayjikuna panaykuna kay domingota guayjikuna hashuanqaku llaqtamansuno se verán hasta la plaza, hasta el estadio Rairoja, ¿no? Claro que sí. No, este domingo es en solamente el concurso. Bueno, no sé dónde será. Estaban remodelando, creo, el centro deportivo de Tambobamba. Vamos a ver, amigos, pero la situación, amigos, que este domingo en cada uno de los distritos de Cotabambas, amigos, atención, full hashua. Atención, llamado a la comunidad, se perdió un celular con forro azulino. Dentro de este celular había un documento o documentos de la señora Estela Roque Contreras, adulta mayor que necesita esos documentos para sus trámites. También contenía documentos personales del señor Horacio, o en este caso es Horacio Achawi Juño, de la comunidad de Huaraqueray. Las personas que hayan podido encontrar este celular y estos documentos, por favor comunicarse al siguiente número telefónico 910-23-2084. Repetimos, 910-23-2084. El señor Horacio estará dando una recompensa de un cordero a la persona que devuelva estos documentos. Por favor, el aviso y el comunicado a la sociedad y a la opinión pública. 6-7 de la mañana con 15 minutos, don Guillermo. En Pupagrey que ovejacha entregan, japeja. ¿Dónde vamos a ir a comer esta vez, don Guillermo? No sé dónde. ¿Qué comadre nos va a invitar? No sé qué comadre. Hay que llamar a las comadritas para que nos inviten un impito el domingo. Echa punchamanta, jeparon inmediata, pues a ver, comadricona. A ver, vamos a ir. De repente nuestra comadre Encalada, ¿no? La mamita Florencia Encalada nos invita. Gloria Encalada. Capita, pues, preparando. ¿Quién prepara mejor, Gloria o Florencia? Experiencia manda, señor. Experiencia manda. Gloria. Don Gloria. Vamos a ver, amigos, a la relación de titulares regionales, amigos, Guayjikuna, Panaykuna, las autoridades regionales del Cusco evalúan el posible cierre temporal del acceso turístico a la montaña de 7 colores Vinicunca debido a las intensas lluvias, a las nevadas y daños registrados en las vías y puentes de acceso, situación que representa un riesgo para los visitantes. La decisión final se adoptará tras recibir los informes técnicos complementarios de los gobiernos locales de Pitumarca y Cusipata, mientras se recomienda a turistas y operadores mantenerse informados y priorizar la seguridad ante las condiciones climáticas adversas. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 7:16. Un choque frontal entre un automóvil y una combi de servicio público en la provincia de Puno dejó un muerto y un herido luego de que la combi y el auto colisionaran violentamente a la altura del puente Jaillahuaya, en la avenida Orgullo Aymara. El conductor del taxi falleció de forma instantánea al quedar atrapado en la cabina, mientras que el conductor de la combi resultó herido y fue trasladado al centro de salud. En este caso, primeras diligencias policiales, las investigaciones atribuyen el accidente entre las posibles causas de exceso de velocidad y consumo de alcohol. Es que ahí están los meteoros, los Schumacher, después de haber tomado traguito, dicen, no, yo soy más veloz, yo te gano. Y en realidad esa combinación de alcohol más volante es fatal. Es fatal. Entonces, ahora que estamos en los carnavales, ¿cuántos guainas o mactas será, no? La cuestión es que agarran la motocicleta, se toman, se bailan y se van en moto, borrachitos. Y son dueños de la carretera. Claro, cantando todavía. Y después, cuando sufren un accidente, la moto, por ejemplo. Ya les he dicho, amigos, ya les llama motota japechicho. Machanquicheja. Asway, pues ya, claro, chata jaini pajandi que es potro chanches caballo ragme. Asway, pues más seguro chata apaban o así cama. Ni el caballo ahora. Guarni para la champi de Catamán. Cuando el caballo también siente que su dueño está borracho, también como que se pone medio mañecito, ¿ah? Bueno, vamos a ver, amigos, vamos hasta
La Ciudad Blanca, amigos, en Arequipa un hombre de 69 años ha fallecido ahogado en la playa Media Luna de Hilo tras ingresar al mar y ser arrastrado por las olas. Pese a los intentos de rescate, testigos alertaron a los salvavidas, pero el sujeto no logró mantenerse a flote y perdió la vida antes de ser trasladado a un centro de salud. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el incidente. 7:18 y uno de los candidatos en estas elecciones desde la clandestinidad, claro. ¿Cómo empezó a salir en todos los medios. ¿Cómo hará su campaña, no? Desde la clandestinidad, el prófugo y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, se contactó de manera virtual con candidatos a la reelección en Apurímac, participando en la presentación de postulantes del partido de Abancay. En Abancay en este caso. En el acto también estuvieron figuras como la congresista Elizabeth Taipe Coronado. Senadora quiere ser. Y María Agüero, la conoce a María Agüero, la de quiere ser senadora. que tiene propiedades allá en Estados Unidos, ¿no? Sí. Cuyas candidaturas han generado cuestionamientos, como también el señor de Flavio Cruz Mamani y Berta Rojas López, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. A través de su intervención virtual, Cerrón reafirmó su liderazgo dentro de Perú Libre y centró su discurso en criticar la postulación y la situación política del país, pese a encontrarse fuera del alcance de la justicia. Se pone a criticar todavía cuando no se pone a derecho el señor Vladimir Cerrón. Y la señora María Agüero sacó un video diciendo: Petroperú es una empresa que sí genera ganancias para el país. ¿Dónde vive esa señora? Dice que, según en su video, dice, Petroperú se presta dinero de todos los peruanos, pero se presta y después lo devuelve. ¿Cuándo habrá ocurrido? Señora, vive en medio de la ignorancia esta señora. Pero bueno, quiere ser senadora. También. No quieren soltar la mamadera. Sí, vamos a ver, amigos, vamos a ver en todo caso, amigos, más noticias a esta hora de la mañana, amigos. Atención, Guayajecuna, una fuerte tormenta eléctrica en la comunidad de Pampamarca, distrito de Puquio, Ayacucho, dejó como saldo la muerte del agricultor Huajcasaico, Melchor, quien fue alcanzado por un rayo mientras trabajaba en el campo. La descarga también acabó con la vida de varias de sus alpacas y sus mascotitas, amigo. El hecho ha generado profundo pesar en la población, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones durante las tormentas eléctricas. 7:21, un muerto más, un fallecido más lamentable en actividades de minería informal, minería ilegal y este tipo de actividades en las que no hay seguridad. Un trabajador minero identificado como Gilbert Aguilar Paco, de 36 años, falleció tras caer a aproximadamente 15 metros al interior de una bocamina, de la bocamina JB y Aliaga, en la zona del Lago de Oro del centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, Puno, cuando descendía por una chimenea utilizando una soga. Tras el incidente fue auxiliado y trasladado a un área de primeros auxilios donde se confirmó su muerte. Efectivos de la comisaría rural de La Rinconada realizaron las diligencias y comunicaron el caso al Ministerio Público, que inició las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y verificar las condiciones de seguridad laboral. Checho chiste, cancho, seguridad laboral o no. ¿Cómo es, don Guillermo? Ay, vida, voy a una panaicuna, che, y me checa con. Vamos a ver las organizaciones civiles de la provincia de Chumbivilcas, señor, de su tierra. Atención, han anunciado una movilización para el lunes 16 de febrero, ¿no es cierto?, con la concentración desde las 9 de la mañana en la Plaza Tupac Amaru, con el propósito de exigir al gobierno regional de Cusco el cumplimiento de los compromisos asumidos respecto a la construcción y mejora del Hospital de Santo Tomás, debido a los reiterados retrasos e incumplimientos en la obra que afectan el acceso a la atención de salud oportuna para la población de la provincia. ¿Qué estará haciendo el señor Werner Salcedo? Dijo: Hospital de Chumbivilcas vamos a construir durante su campaña. Vamos a construir este hospital de prioridad. Vamos a asfaltar la carretera Cusco-Chumbivilcas, porque es la única provincia que no tiene un asfalto o no tiene una carretera asfaltada. Y yo me comprometo con Ancamare, con Anca,
Muy sospechosamente se ha dedicado a hacer la carretera Muyorco-Colquemarca, donde transitaban pocos carros, pero eso sí, prioridad le ha puesto todo el asfalto correspondiente y hasta ahora no avanzan. Ahí están, no sé, al parecer hay movimientos oscuros que no hacen que se avance esta vía también. Lamentable, Chumbivilcas está pues exigiendo que se cumplan los compromisos por parte del gobernador Werner Salcedo. 7:23, don Guillermo. 7:23, amigos. Vamos a las nacionales, amigos. El Congreso dice alcanzó 78 firmas necesarias para convocar a una sesión del Pleno donde se debatirá la moción de censura contra el ministro del Interior, contra el presidente de la República, José Gerí, promovida por diversos grupos parlamentarios debido a presuntas irregularidades en su gestión. Tras alcanzar este número de apoyos, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, tiene 15 días hábiles para programar y convocar formalmente la sesión en la cual se discutirá y votará la censura. Y según el procedimiento establecido, esto intensifica la agenda política y abre un escenario de debate clave en el Parlamento sobre la permanencia del titular de la cartera del Interior en el cargo, amigos. Lamentable, amigos. Solamente faltan unos cuantos días, amigos, 57 días para las elecciones y estamos pensando en censurar al presidente. ¿Cómo es que lo que queremos estabilidad, queremos tranquilidad, digamos, para hacer el cambio de gobierno? ¿O es que queremos en medio de terremoto, en medio de protestas, en medio de desorden, queremos hacer este cambio de gobierno? Bueno, ahí están nuestros sesudos políticos del Perú. 7:25, Guayajuna, Panaycuna, que hay Guayrahuasinchispis, Surfu, Yapanchi, Limaini, Jacucho, que hay informaciones, Caban, que hay OMPENISCA, Oficina Nacional de Procesos Electorales, realizó el sorteo público que definió la ubicación de 38 organizaciones políticas en la célula de sufragio para las elecciones generales 2026, programadas para el 12 de abril, estableciendo el orden en el que aparecerán en la papeleta que recibirán los votantes. El partido Alianza Electoral Venceremos quedó en la primera posición, seguido por el Partido Patriótico del Perú y el Partido Cívico Obras, mientras que el Partido Morado ocupa el último lugar de la célula. El sorteo se llevó a cabo conforme a la normativa electoral y ahora permitirá pues que a la OMPE avanzar en la impresión de las células para los comicios electorales. Don Guillermo, 38 agrupaciones, 38 postulantes a la presidencia del Perú. Todo el mundo quiere ser presidente. ¿Y cuántos electores somos en el Perú? ¿Cuántos habitantes tenemos en el Perú? Buena pregunta, Guayjicuna, Panaycuna. 7:26. 7:26, amigos. El gobierno anunció que la presidencia del Consejo de Ministros apelará en un fallo judicial que limita la supervisión del megapuerto de Chancay por parte de Ocitran, tras la decisión de un juzgado que restringe el alcance de las fiscalizaciones de este organismo regulador. Las autoridades consideran que la resolución pone en riesgo la adecuada supervisión de este proyecto estratégico y afecta el marco normativo de regulación de concesiones portuarias. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 7:27. Atención, Guayjicuna, Panaycuna, que hay Guayrahuasinchispis, que hay información todavía Muichis. La deuda que tiene el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con la SUNAT representa apenas el 0.34% de su fortuna, según lo señalado por el propio dirigente ante los cuestionamientos puestos, en este caso, sobre sus obligaciones tributarias pendientes. López Aliaga atribuyó el monto a ajustes contables y aseguró que no se trata de una deuda significativa frente a su patrimonio, defendiendo que está al día en la mayoría de sus obligaciones fiscales y que a la diferencia corresponde a procesos administrativos normales, lo que
que la declaración busca pues responder a críticas y dar claridad sobre su situación económica frente a la opinión pública. ¿Qué le parece? Dice, no estoy debiendo mucho, yo no debo mucho, lo que debo son por algunos procesos administrativos. ¿Ah? Bueno, ahí está la competencia por el sillón presidencial, don Guillermo. 7:28 Ay, minutos. vida, la salud, amigos, guayjecuna, panaicuna. Si no estás en el salud, tiene que estar en el MINSA, ¿no? Bueno, en este caso, pues, amigos, es una penuria sacar una cita y esperar los resultados y otro para poder encontrar cama si es que estás enfermito. Resulta que el Ministerio de Salud, atención, y E-Salud suscribieron un convenio marco de cooperación que servirá como punto de partida, dicen, para mejorar la atención en salud a favor de la población, impulsando la articulación de esfuerzos, el intercambio de experiencias y la optimización de recursos entre ambas instituciones. El acuerdo busca fortalecer la gestión, ampliar la cobertura de servicios y asegurar mayor cantidad de la atención sanitaria, promoviendo acciones conjuntas que beneficien a pacientes en todo el país. Finalmente, ¿cómo está la cosa, la situación, amigos? ¿No? Suscribieron, dice, un convenio para que ambos que se cooperen, para que ambos hagan las operaciones, impulsen la articulación de esfuerzos en favor de la población. Salud pican que se jarin que de que mascaco citata masca joicoson que colectamos una de acá 3 meses, 2 meses cuando ya el paciente está bajo tierra ya, amigos. Vamos con más titulares. Amaña Fiñacusuncho, Guayjecuna, Paneicuna. 7:29 minutos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que se realizará el traslado progresivo de las menores que residían en el albergue La Casa del Padre, tras evaluar las condiciones del centro y coordinar con las instituciones competentes, con el objetivo de garantizar la protección, bienestar y derechos de los niños y niñas y adolescentes al reubicarlos en entornos más seguros y con atención adecuada. 7:30 minutos. Vámonos al plano internacional. Vamos al plano internacional. Que hay horas hasta Guayjecuna, Paneicuna, 7 de la mañana con 29 minutos. Hanches horas. Isquechunca es como yo Painimpiña, Guayjecuna, Paneicuna. Internacionales. Atención, amigos, el gobierno de Estados Unidos anunció, amigos, el fin de despliegue masivo de agentes migratorios en Minnesota tras varias semanas de operativos federales en el estado. La administración de Donald Trump confirmó que la operación será desactivada progresivamente, aunque se mantendrá una presencia reducida mientras culmina el repliegue y la coordinación con las autoridades locales. 7:30 minutos. En el plano internacional, un naufragio en el Nilo, en el norte de Sudán, dejó al menos 21 personas fallecidas tras el hundimiento de un barco en el río, mientras que varias otras resultaron heridas y otras desaparecieron. El accidente se produjo en una zona con alta actividad fluvial y las autoridades locales y equipos de rescate continúan pues con las labores para atender a los afectados y esclarecer las causas del siniestro. Lamentable esto, ¿no? En el Nilo, este río que está pues allá por Sudán. 7:31 minutos. ¿No? Vámonos hasta Colombia, don Guillermo. Vámonos hasta Colombia, amigos. Guayjecuna, Paneicuna. El gobierno de Colombia declaró estado de emergencia económica en el norte del país tras las graves inundaciones que afectan a más de 200,000 personas, provocadas por intensas lluvias y el desbordamiento de ríos en regiones como La Guajira, César y Magdalena. Las autoridades adoptaron medidas para agilizar la atención humanitaria, la entrega de ayudas y la recuperación de infraestructura afectada, mientras continúan los esfuerzos para mitigar el impacto del fenómeno climático en las comunidades más golpeadas. 7:32 minutos. El presidente Donald Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios jefes de Estado del país latinoamericanos en la cumbre regional que buscará fortalecer la cooperación hemisférica en temas como seguridad, migración, economía y desarrollo. La reunión está siendo organizada con miras a impulsar el diálogo entre Estados Unidos y la región, abandonando pues y abordando el desafíos comunes y promoviendo iniciativas conjuntas que fortalezcan
fortalezcan las relaciones bilaterales y multisectoriales en el continente. Bueno, él está anunciando reunión con los presidentes mientras viene correteando a todos los latinos que están en Estados Unidos. A golpe, con maltratos, viene haciendo las deportaciones, pero después dicen, no, vamos a reunirnos para colaborar. ¿Qué tal, Gracia? Primero ataca, pues. Doble después... discurso, ¿no? De este señor Donald Trump. 7:33 minutos. A ver, Jacuche Jarajumpo, Jaita Cachemantata, Guayajicuna, Panaicuna, Alianza Lima quedó eliminado, amigos. Que es noticia pasada, pues, amigos. Quedó eliminado de la Copa Libertadores y su entrenador Pablo Guede reaccionó tras el partido que el equipo no hizo los méritos suficientes para avanzar en el torneo, aceptando la eliminación y destacando la necesidad de mejorar el rendimiento para futuros compromisos. Guede asumió la responsabilidad e indicó que deberán reflexionar sobre lo hecho para fortalecer al equipo de cara a lo que viene en el año. Así que, ¿a dónde tendrían que ir para reflexionar? Porque creo que... La dirigencia, respetamos, los hinchas están muy molestos, es un equipo tradicional y grande en el país, la Alianza Lima. Sin embargo, la dirigencia no está haciendo las cosas bien, los jugadores, por su lado, también hay indisciplina. Lamentablemente, todo lo que viene aconteciendo en Alianza Lima es también resultado del fútbol peruano, claro, ¿no? Sí. Porque muchos de los jugadores han jugado pues en diferentes clubes y en esta última etapa de sus carreras o de su vida se han refugiado en la Alianza para cometer este tipo de indisciplinas y que finalmente pues terminan en esta tragedia de ser eliminados de esta Copa Libertadores. Pablo Guerrero no quiso patear el penal. Cuando él era el capitán, él es el capitán. ¿Eso pasó? Claro, él es el capitán. No, por eso no quiso. No quiso, él es el capitán, él es el referente y el indicado y él es el penalero. Pero en el momento en que tenía que patear, cuando las papas queman, dijo, no pateo, patea tú, Castillo. Y fue Eric Castillo, que en su vida solo ha pateado 3 penales. Este Moreno ha pateado solo 3 penales, uno en Ecuador, otro con Alianza, y este era su tercer penal, y lo falló. Falló este penal y lamentablemente pues se vino no sabía eso, una tragedia ahí y por eso es que lo están criticando a Pablo. Pablo dice, oye, tú eres pues el capitán, eres el más mayor. ¿Y qué dijo en su declaración? Es que no me sentía preparado para patear ese penal y le están dando duro pues al juvenil Paolo Guerrero. Vamos al fútbol europeo, se necesita más renegación. 7:35 minutos. En Europa. Alianza Lima Manta. En la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026, el Atlético de Madrid dio un golpe pues de autoridad al golear 4-0 al Barcelona en el Estadio Metropolitano, con goles que llegaron desde muy temprano y dejaron al equipo catalán sin respuesta durante el encuentro, siendo un conjunto madrileño que con amplia ventaja de cara al partido de vuelta por el cupo en la final del torneo. 4-0 se ha hecho ganar este Barcelona, que tiene un presupuesto enorme, ¿no? Claro. Frente al Atlético de Madrid. Vámonos a la tienda Crema, a la tienda del compadre. Bueno, la tienda del compadre, amigos, atención, ya está esperando al Cienciano, amigos. El Cienciano ya está ya. Atención, se fue para Lima, amigos, porque este domingo hará frente nada menos a Universitario de Deportes, amigos, por la fecha 3 del torneo Apertura 2026. A partir de las 3:30 de este domingo en el Estadio Monumental. Atención, un duelo clave para ambos clubes que buscan sumar puntos en el inicio del campeonato, con la U motivada por su afición y Cienciano tratando de consolidarse tras sus primeras presentaciones. Bueno, se viene Universitario con Cienciano. Así es, se viene este domingo, día de carnaval, están jugando ellos también por allá. 7:36 minutos antes de irnos a la pausa. Saludos a nuestros oyentes. La señora Chela Segovia nos escucha. Freddy Juro nos escriben. Buenos días a todos los radioyentes de Radio Surfui. Hoy es un día muy especial para uno de los que conduce el programa junto a César Loaiza. Desearle un feliz cumpleaños a mi querido esposo Guillermo Recharte. Que Dios lo cuide, proteja su salud, la voz para seguir trabajando.
escuchando. También saludarle a Juan Cari por su onomástico que coincide para que celebren por allí en este Día Mundial de la Radio. Muchas felicidades y bendiciones. Muchas gracias a la señora Chela, un abrazo muy grande. ¡Feliz cumpleaños, don Guillermo! Sigan llegando los saludos. Es oyente de Surfo. Claro. Freddy Juro Guañahui también le hace llegar feliz cumpleaños, señor Guillermo. Un abrazo a la distancia, Fredicito. También se suma al saludo por su onomástico. Feliz cumpleaños. Ya están llegando los tahuachakis. Don Guillermo está trayendo acá, don Chinchilico, un cuy al horno. Bueno, pero está con cola. No se pase. No importa, pero el cariño es cariño. Pues chupacheos, pues cacho. Con tal de que esté bien dorado. Claro, es bien doradito, ya pasa, pues, hermano lindo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, amigos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo. Nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todo las llamadas, y siempre nos han atendido. Y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfo. Más que fomentación folclorista, costumbrista, región manta, las comunidades altoandinas nos manda, ¿no? Nos felicita nos partimos desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfo florezca más como nuestro Ica Surfo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 40 minutos. Un saludo para José Hermosa y Luis Ushuñahui, ¿no? Que están en la cintura. Ushuñahua. Me corrige acá don Chinchilico. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Están en este momento en su respectivo puesto de labor, cumpliendo sus funciones desde muy temprano. Buenos días y un abrazo muy grande para ustedes. Muchísimas gracias por las llamadas telefónicas que viene recibiendo nuestro colega Guillermo Recharte el día de hoy en su onomástico. Vámonos hasta Ayacucho. ¿Qué pasa en Ayacucho? El carnaval ayacuchano, uno de los carnavales más hermosos y representativos del Perú. Carnaval reactiva la alerta por prevención pues de las infecciones de transmisión sexual en Ayacucho. Con la llegada del carnaval ayacuchano 2026, la Direza Ayacucho anunció el esfuerzo de las acciones para prevenir las infecciones de transmisión sexual ITS, priorizando la entrega gratuita de preservativos y campañas de sensibilización dirigida a la población. Las autoridades advirtieron que durante el año 2025 se registraron 59 casos nuevos de VIH y más de 200 casos de hepatitis B en la región, cifra que refleja que el problema
continúa vigente y requieren atención constante. Y sobre todo, esta creciente, en este caso, pues, estadística de las infecciones de transmisión sexual se dieron durante la fiesta de los carnavales en Ayacucho. Es por eso que la direza en este caso Ayacucho, la direza de Ayacucho, repartirá preservativos durante esta fiesta en esta región de nuestro país. En ese sentido, se recordó que la prevención y el diagnóstico oportuno son fundamentales para proteger la salud, especialmente en temporadas de alta concurrencia en la región de Ayacucho y celebraciones masivas. Muchísima atención, esto hace pues llegar la direza a Ayacucho con estas noticias a nivel de la nación, ¿no? Hay bastante preocupación, sobre todo en el carnaval ayacuchano, ¿no? Dicen mucho cuidado con las infecciones de transmisión sexual en Ayacucho. 7:43. Vamos con más información, nos vamos hasta Chalhuahuacho. La Policía Nacional detuvo en Chalhuahuacho a un presunto autor de robo de 25,000 soles. Tras un rápido trabajo de investigación y acciones de búsqueda implementadas luego del hecho delictivo, el sospechoso fue identificado y capturado por los agentes en coordinación con la comunidad, quien fue conducido a la comisaría local y quedó a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. El objetivo es esclarecer pues su participación y recuperar el dinero sustraído, lo que ha generado alivio entre los vecinos afectados por este hecho. 7:44 en el informativo Huillarico, y el Congreso alcanzó 78 firmas necesarias para revocar en una sesión de pleno donde se debatirá pues muchísima atención la moción de censura contra el presidente de la República. Estamos hablando de José Gerí, promovida por diversas agrupaciones parlamentarias debido a presuntas irregularidades en su gestión. Tras alcanzar este número de apoyos, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, tiene 15 días hábiles para programar y convocar formalmente a una sesión en la cual se discutirá pues y votará la censura según el procedimiento establecido. Estos que intensifica pues la agenda política y abre un escenario de debate clave en el Parlamento sobre la permanencia del titular y también de el presidente de la República. ¿Qué les parece? ¿Hay ahí los votos suficientes? En 15 días Rospigliosi estaría pues llamando y convocando a una sesión para poder debatir esta vacancia, y también están queriendo censurar al ministro del Interior. 7:45, y entre otras informaciones, ayer la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, realizó el sorteo público que definió pues la ubicación de las organizaciones políticas. Son 38 organizaciones políticas en la célula de sufragio para las elecciones generales 2026, programadas para el 12 de abril, estableciendo el orden en que aparecerán en la papeleta y en este caso en la célula de sufragio. En este caso nuestras 38 agrupaciones ya están organizadas, ya tienen su número en la célula. El partido Alianza Electoral Venceremos quedó en la primera posición, seguido por el Partido Patriótico del Perú y el Partido Cívico Obras, mientras que el Partido Morado ocupa el último lugar de la célula. El sorteo se llevó a cabo conforme a la normativa electoral y ahora permitirá a la OMPE avanzar en la impresión de las células para los comicios. Muchísima atención.
En ese entender, ahí están ya los 38 partidos políticos, ya tienen su número de orden en la célula de sufragio. Alianza Venceremos está en el número 1, Partido Patriótico del Perú en el número 2, en el número 3 Partido Cívico Obras, número 4 Frente Popular Agrícola Fiat del Perú, el FREPAP. En el puesto número 5 estaría el Partido Demócrata Verde, en la posición 6 el Partido del Buen Gobierno, en la posición 7 el Partido Político de Perú Acción, partido 8, en el puesto 8 estaría el Partido Político PRIM, en el puesto 9 Progresemos, puesto 10 Partido Político Sí Creo, en el puesto 11 País para Todos, puesto 12 Frente de la Esperanza, puesto 13 Perú Libre, puesto 14 Ciudadanos en el Perú, por el Perú, Ciudadanos por el Perú, puesto 15 Primero la Gente, puesto 16 Juntos por el Perú, puesto 17 Podemos Perú, puesto 18 Partido Democrático Federal, Huayjicuna Panaicuna. Puesto 19, amigos, atención, Fe en el Perú. Puesto número 20, Integridad Democrática. Puesto número 21, Fuerza Popular. Puesto número 22, Alianza para el Progreso. Con el número 23, Cooperación Popular. Con el 24, Ahora Nación. Con el 25, Libertad Popular. Con el 26, Un Camino Diferente. Con el 27, Avanza País. Con el 28, Perú Moderno. Con el 29, Perú Primero. Con el 30, Salvemos al Perú. En el puesto 31, Somos Perú. Puesto 32, Partido Aprista Peruano. Puesto 33, Renovación Popular. Puesto 34, Partido Democrático Unido Perú. El puesto 35, Fuerza y Libertad. Puesto 36, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, y el puesto 37, Unidad Nacional, y en el 38, Partido Morado. Hace cargas. Haz gárgaras. Seinan kaishan Huayjicuna Panaicuna kay Huayjicuna ari Huayjicuna Panaicuna número pasya Huayjicuna ña número ña kashankichis chayja llaqtamasikuna partidokuna yachankiña. Bueno, siempre hay que revisar de todas maneras que efectivamente es difícil de ubicar a los 38 números, pero si uno ya sabe, amigos, por qué partido va a votar, ya tiene que ir con el número ya grabado, entonces ya de esa manera, pues amigos, de esa manera ya no estar buscando, amigos. Hay 38 listas, seguramente algunas ajlanquiches de Huayjicuna Panaicuna majen número tacha, majen partido tacha, majen número chacachan, chaymena Huayjicuna marcanal X paja, chaymanta Huayjicuna Panaicuna yachanaiquiches diputado pa, senador pa, parlamento andino pa, majen kuna pan huichunquiches, majen tan ajlanquiches, listo Huayjicuna Panaicuna número chanta, dispaja número chanta yachaspaja. Directamente rena Huayjicuna manachaga sasancacon jamás cashan que se manachaga valen Tenemos llamada telefónica, don Guillermo, a esta hora de la mañana. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Guillermo. Muy buenos días, licenciado César. Le estoy llamando desde el distrito de Aquira. Soy el licenciado Gilmer Zulca García. Primero que todo, saludar a todos los radioyentes de Radio Surfui. Estas horas de la mañana todos están atentos a todos los anuncios, avisos. Y del mismo modo también saludar a usted, licenciado Guillermo, por sus cumpleaños. Muchas felicidades, hoy día páselo lindo. A la vez también, por segundo lugar, quisiera también dar los saludos por el Día del Administrador Peruano. Dicho sea de paso, mañana 14 de febrero se celebra en nuestro país el Día del Licenciado en Administración. El administrador peruano mañana está también de día, tal como lo hacen el Día del Abogado, Día del Ingeniero, también el administrador peruano también tiene su día especial, día 14 de febrero, que coincide, ¿no?, también con la fecha exacta del Día de la Amistad, Día del Amor. En fin, saludar quisiera también a todos los profesionales en la administración. Se les reconoce a ellos por la labor que realizan en nuestro país, en el crecimiento empresarial, en el desarrollo del país, con la administración actual.
Y bueno, también la administración viene desde muchos tiempos, años atrás. De una u otra manera estaba hasta estos años un poco desapercibido. Licenciado Guillermo, quisiera saludar a todos los administradores cotabambinos también, somos bastantes ahora, hoy en día. Perfecto, Gilmer. De todas maneras, es importante hacer llegar este abrazo muy grande a nuestros hermanos cotabambinos y a todos los administradores del Perú. De verdad tienen una labor fundamental en nuestra sociedad. Y el día de mañana, 14 de febrero, también se celebra pues el Día del Licenciado en Administración. Gilmer, muchas gracias por llamarnos aquí a la radio y te agradecemos desde aquí, desde la radio. Te mandamos un abrazo muy grande por este día tan especial que se va a celebrar mañana. Muchas gracias, César, por el espacio brindado. Exacto, estamos muy agradecidos nosotros también. Estamos cumpliendo la labor de administrador en cada entidad de nuestro estado, también en el ámbito empresarial privada, ¿no? También estamos allí de una u otra manera sacando adelante todo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, muy buenos días. Muy buenos días. Así es que, Guayjaycuna, Panaicuna, mañana no solo se celebra el Día del Amor, Día del Amor, les van a estar caminando de aquí para allá. También se celebra el Día del Administrador Peruano. Ojo, don Guillermo, tiene que usted, en este caso, también saludar a nuestros administradores, ¿no? Efectivamente, una gran labor que cumplen, pues precisamente son nuestros amigos administradores. Y es una de las carreras con más demanda, estudiar administración, ¿no? Claro que sí. Sí, efectivamente, así es. Vamos a ver, amigos, a ver, atención, Oejechay, Panachay. Vamos a ver, atención, vamos a ir al Centro de Salud de Chalhuahuacho para, efectivamente, hay un programa de cáncer y estamos tratando de contactarnos con la obstetra Charmelí, allá en el Centro de Salud de Chalhuahuacho. Nos ha pedido pues un espacio para poder difundir su campaña. Le vamos a rogar que se ponga atenta a su número de celular, que no está contestando. Nos ha pedido que le llamemos y hablemos sobre esta campaña. Por favor, a la obstetra Charmelí, por favor, le estamos llamando a través de el número telefónico de la radio, por favor, para que pueda dar a conocer la campaña que está dando se va a desarrollar en el Centro de Salud de Chalhuahuacho. Bueno, hay que tener mucho en cuenta, amigos, el cáncer es un grupo complejo de enfermedades caracterizado por el crecimiento y la división descontrolada de células anormales, las cuales no mueren cuando deberían y pueden formar tumores. Y estas células malignas pueden invadir tejidos cercanos, y esta es una campaña muy importante que se debe cumplir desde los puestos de salud, centros de salud, hospitales y en todo sitio. Creo que efectivamente de eso se trata, que la señorita Charmelí, ella es obstetra del Centro de Salud de Chalhuahuacho. Vamos a saludar a ella. ¿Cómo está, señorita Charmelí? Muy buenos días desde Radio Surfo, y la estamos saludando. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días a todos, la población de Chalhuahuacho. Les habla la doctora Rosangélica, como parte del programa de prevención y control de cáncer de la DIRENSA, junto a nuestra obstetra del programa. ¡Qué bueno! Nos invitamos a una campaña de salud muy importante. Estamos realizando por esta ocasión tamizajes preventivos para detectar a tiempo cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, de colon y cáncer de piel. Doctora Rosangélica, muy buenos días, muy importante esta campaña que vienen promoviendo. Creo que efectivamente debería ser siempre una campaña sostenible, ¿no es cierto? Pero en todo caso, si se trata de esta campaña, cuéntenos en qué consiste exactamente, qué podemos decirle a la población, porque también no solamente en otras ciudades tenemos estas campañas contra el cáncer, ¿no? Sino también lo están haciendo desde el Centro de Salud de Chalhuahuacho. Sí, exacto. Justamente nosotros estamos viajando desde la ciudad de Abancay para hacer este tamizaje por unos 12 días. Sobre todo vamos a abarcar los cánceres más prevalentes, ¿no? Que nos aquejan en Perú.
que, como ya les había mencionado, es el cáncer de cuello uterino, mama, próstata, colon y piel. Y bueno, recordarles a la población que el cáncer no siempre avisa con dolor y es importante detectarlo a tiempo, es la mejor oportunidad para salvar nuestra vida. Perfecto. Y bueno, les esperamos con toda la confianza en el Centro de Salud de Chalhuahuacho y vamos a atenderlos hasta el 22 de febrero. Hasta el 22 de febrero. Entonces, a ver, cuéntenos cómo es que deben ir nuestros personas que tengan que ir para la consulta. En este caso, tienen que ir en ayunas. ¿A qué hora deberían estar ahí en el centro de salud? Ya. En realidad no hay condiciones para que no es necesario que los pacientes vengan en ayunas. Uh-huh. Lo único es que sí vengan temprano por las mañanas, porque sobre todo vamos a estar en el turno de la mañana. Las condiciones son que tengan de 18 años hasta 75 años. Cada tamizaje tiene una edad determinada en la que se hace. Ya, cuéntenos, el tamizaje va a ser, para cuello uterino, ¿no es cierto? Después para mama. Sí, cáncer de cuello uterino, mama, cáncer de próstata, colon y cáncer de piel. Ajá, perfecto. O sea que los varones también podemos ir entonces. Sí, los varones pueden venir hasta los 75 años, se les va a hacer un tamizaje de cáncer de próstata y es una toma de sangre. Ah, ¿verdad? No es necesario ir en ayunas, como les había dicho. Y además la prueba de la sangre es en el dedo, nada más, me parece, ¿no? No, en este caso se va a tomar sangre de la vena. Ah, ya, perfecto. Ajá, porque va a ser un examen más específico que se llama PSA cuantitativo, que te detecta cuánto de antígeno prostático hay en la sangre, ¿no? Claro. Para de esa manera detectar si es que tiene cáncer de próstata. Exacto. En el caso de las mamitas para el cuello uterino. En caso de las mamás o de las mujeres para cáncer de cuello uterino, bueno, la recomendación es que vengan no haciéndose la higiene, ningún óvulo tampoco, intravaginal. Y bueno, en este caso se va a hacer lo que es el Papa Nicolau, el IVA y el BPH. Uh-huh. ¿Y en el de mama? El de mama es un examen clínico de mama, va a ser por parte de la obstetra. Y en el caso de que se detecte alguna masita en alguna de las mamas, se le va a hacer la referencia para que se le haga una mamografía. ¿Y el resto cuáles son o los que faltan? El de piel es un examen también clínico donde vamos a observar los lunares de los pacientes, si hay algún tipo de alteración tanto en el color, en el tamaño, en la forma. Se le va a hacer también una referencia a dermatología para su posterior estudio. En el caso de colon es una muestra de heces para detectar sangre oculta en las heces, ¿no? Y ahí podemos, si es que saldría positivo, referirlo a gastroenterología. Claro, entonces esto va a ser durante 12 días, a partir de hoy hasta el día, bueno, en todo caso ya empezó, me parece, hasta el día 22. Sí, estamos desde el día de ayer, pero recién hoy día estamos dándolo a conocer, ¿no?, a la población, ya que ayer no tuvimos, digamos, la asistencia de los pacientes. Uh-huh. Bueno, doctora, yo creo que efectivamente no se trata de solamente una vez salir en la radio, sino hay que insistir esto, y nosotros tenemos programación durante más de 14 horas en vivo y en directo. Vamos a rogarle a ustedes también para que puedan colaborar con la radio y de esa manera que se colaboren ustedes mismas difundiendo de esta manera para que la gente, tanto varones como mujeres, puedan asistir. Estaremos nosotros comunicándonos con ustedes para que podamos insistir en esta campaña y de esta manera pues la mayor cantidad de gente pueda ir y beneficiarse de este despistaje, si se quiere decir así. Sí, por favor, de nuevo se le hace la invitación a toda la población de Chalhuahuacho
que acudan al centro de salud, los estamos esperando. Y recalcarles, ¿no? Es muy importante detectar este tipo de enfermedades en sus etapas más, digamos, iniciales, para que se le haga un tratamiento menos complejo, que a comparación sería si se detectara en etapas más tardías. Claro. Las intervenciones pueden ser más, digamos, más difíciles, más complicadas, como digamos, quimioterapias intravenosas o cirugías. Entonces, es importante que cada uno tome conciencia de su salud y prevenir y detectar la enfermedad en las etapas iniciales. Doctora, y también están preguntándonos si esto solamente va a ser en el centro de salud de Chalhuahuacho o va a haber también en otros distritos. Sí, posteriormente vamos a estar en Tambobamba y en Akira. ¿Se sabe de fechas? ¿Se conoce fechas? Sí, vamos a estar en febrero en Chalhuahuacho, en marzo vamos a estar en Tambobamba y abril vamos a estar en Akira. Ah, perfecto, muy bien. Entonces hay que anotarlo y por favor, para seguir con la campaña, nosotros incondicionalmente le prestamos la emisora para que pueda usted difundir, doctor, esto, y en todo caso, por favor, comuníquense, envíennos a través del WhatsApp, por ejemplo, esas fechas y todos los exámenes que van a hacer, y de esta manera nosotros sigamos difundiendo y conversando con ustedes, no solamente en este horario, sino a lo largo del día también. Sí, está bien, muchas gracias. Agradecer el espacio que nos están dando y bueno, los esperamos a todos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo para usted y para todos también. Muy amable en el Centro de Salud. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, sena guayajikuna panaikuna uyarishankichis, atención mamitaikuna, teitaikuna, atención, bueno, señoritas, bueno, que necesitan también hacerse este tipo de despistaje desde los 18 años hasta los 75 años. Warmipa, jarepa, guayajikuna panaikuna, que hay despistaje nisjata, llactamos una cáncer de cuello uterino, atención mamitaikuna, cáncer de mama, chaita guayajikuna ama suyasungrachu, upayaya que hay unjo y avanzanantachu, chay montaña avanza sa carteña, ya manan jampina paña oportunidad can jañachu. Y nayata atención jarikunapajpas, ya, warmikunapajpas, cáncer de colon, ni meriki. Para los varoncitos, cáncer de próstata también hay que prevenir, cáncer de piel. Entonces, chaykunata jawarinankopa totalmente gratuito, guayajikuna panaikuna mana imapas costo canjachu manan cobrasun kipachu y matapas guayajikuna panaikuna llega. Erina canja que hay centro de salud Chalhuahuacho Canchan hasta el día 22 de febrero, 22 de febrero, con Panaicuna. La hora en todo el Perú, amigos, Panache, 8 de la mañana con 3 minutos. Vamos a las deportivas, amigos. Yactamasí, Caipiñan, Caixan, Guayajecuna, Panaicuna. Atención, tenemos acá la participación, amigos, de nuestro compañero, amigos. Contestemos esta llamada, por favor. Sí, aló, buenos días. Buenos días, señor Guillermo. Hermano lindo, ¿con quién tengo el gusto? Con el profesor Emiliano García Mendoza. Emiliano García, ¿cómo estás, profesor? Un gusto enorme, profe. Bueno. Igualmente, papá. Para no quitarte el tiempo, papá, de primera intención, felicitarle por su nomástico hoy día. Que lo pase lo mejor y un abrazo grande, un abrazo de oso para usted. Bueno, gracias. Con todo cariño y con todo voluntad. A ver, papá, gracias. Es que la chanta llora, es que la chanta voltará, la pantalla que guarda, solo para que la chichaca. Ama wakachi ama la kichu, ama wakachi ama la kichu, tenés amor ni mona kofi,
Ya no llores, ya no sufras, ya no llores, ya no sufras. Aquí te cantan tus amigos por el día de tu santo. ¡Qué hermoso! Emiliano, hermano lindo, me ha sorprendido, hermano. Me dices que no llore, pero bajaré que porque evidentemente aquí están tus amigos. Eso es lo que uno valora mucho, Emiliano, en verdad, los amigos que se encuentran dispersos pues en un punto, en otro punto, muchos amigos que de repente están lejos y no saben dónde se encuentra pues el amigo también, pero en este caso, hermano lindo Emiliano, te agradezco esas hermosas letras que efectivamente, que al último dice, acá están tus amigos. Creemos que efectivamente tenemos todavía amigos, tenemos personas que creen en nosotros, tenemos personas que confían en nosotros y tenemos personas que efectivamente están atrás de nosotros con la mejor de las intenciones. Y te agradezco una vez más, Emiliano. Cierto, vas piña tu parece papá donde cae lunista, ¿ya? Chay piña tu parece. Ya, señor Guillermo, gracias. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano lindo. Muchísimas gracias, profesor Emiliano García, desde Akira, amigos. ¿Qué tal te sorprendió, don Guillermito? Feliz cumpleaños, Guillermo Recharte. ¿Cuántos años ya, Guillermo? Bueno, en la radio. En la radio. Bueno, desde mucho antes de su creación de la radio ya tiene 15 años. 15 años. 15 años al 2025. En este septiembre del 2026 serán 16 años. Y desde mucho más antes, ya con la construcción de las antenas. Todavía las antenas, ¿no? Las antenas había que construir, había que trasladar. Las torres. Las torres, había que trasladar los cementos, la arena. Los anclajes, ¿no? Los vientos. Todo, así que desde mucho más antes. Es un trabajo, por supuesto, que se hizo. Y bueno, acá acompañando, y muchísimas gracias a todos nuestros hermanos. Gracias, Hernancito. Y gracias a nuestro hermano Emiliano García, efectivamente, por todas estas muestras de cariño. Vamos a las deportivas rápidamente, mi querido Hernancito. Vamos con las deportivas. Adelante. Vamos con las notas deportivas, amigos oyentes, a esta hora de la mañana, 8:08. Y bueno, las noticias deportivas llegan aquí a nuestra cabina de Radio Surfui para poder compartir con todos ustedes las notas deportivas. Y bueno, Guillermito ya no reniegue, Alianza ya fue eliminado de la Copa Libertadores, no pudo ante el 2 de mayo y bueno, en este caso ya el equipo 2 de mayo de Paraguay se va a jugar contra el equipo cervecero, el Sporting Cristal, y con ello todavía hay otros partidos que todavía continúan, previo todavía las llaves de la Copa Libertadores. Y bueno, al respecto, amigos oyentes, Alianza Lima ya cumple 125 años y bueno, lo celebraron con un sabor amargo porque fueron eliminados de la Copa Libertadores con el equipo paraguayo 2 de mayo, un equipo que bueno, recién tiene 2 años de presencia en la Liga Paraguaya y bueno, llegó en este caso a pasar, pues a vencer al equipo de Alianza Lima. Recordemos que en el partido de ida, el partido pues quedó a favor de 2 de mayo por 1-0, pero sin embargo en Lima, cuando se jugó, amigos oyentes, este partido ante el equipo de Alianza Lima, no pudo, empataron 1-1. ¿Tuvo Alianza Lima las chances de pasar? Sí tuvo, porque en este caso, pues en el primer tiempo, se perdió un penal, ¿no? Se perdió un penal en este caso Castillo, que no pudo concretar. Hubo indecisiones, Paolo Guerrero no quería patear, se acercaba otro jugador de Alianza Lima para ejecutar el penal, no quiso Paolo Guerrero, se acercó Castillo, Eric Castillo pues tuvo que patear, pero sin embargo no pudo concretar el primer gol a favor de Alianza Lima. Luego en el segundo tiempo ya Lucho Advíncula tuvo que reaccionar, puso el primer gol a favor de Alianza Lima, ganaba Alianza Lima 1-0 y todo indicaba que se iban a los penales. Pero sin embargo, amigos oyentes, ya en la segunda parte también el equipo pues del equipo del 2 de mayo tuvo una clara oportunidad de gol, salió el arquero de Alianza Lima, le tocó al pie y bueno, tuvieron que revisar el VAR y lamentablemente se cobró
penal a favor de 2 de Mayo. Bueno, 2 de Mayo concretó el 1-1 y con este resultado final quedó por 2-1 a favor de 2 de Mayo, lo cual le permitió pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Ahora tendrá que jugar con el equipo de Sporting Cristal dirigido por Paulo Autori. Entonces, amigos oyentes, muchas de la gente se preguntan, ¿y cuándo va a ser este partido? ¿A qué hora? ¿Dónde se juega? Nosotros te lo contamos aquí en Surfui Deportes. Bueno, este partido, amigos oyentes, se tiene programado para que se juegue. Preste mucha atención, les vamos a dar la fecha, el dato exacto. El encuentro entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se disputará primero en Paraguay desde las 7:30 de la noche, hora peruana, el día martes 17 de febrero, el próximo martes. Estamos muy cerquitas por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la Conmebol Libertadores. En cuanto a la vuelta, amigos oyentes, el partido se jugará el martes 24 de febrero desde las 7:30 de la noche en Perú, ¿no? Entonces son las fechas importantes de la Copa Libertadores, donde el equipo de Sporting Cristal tendrá que jugar ante el 2 de Mayo. Y bueno, en este caso Sporting Cristal definirá en Lima para ver qué es lo que sucede, quién pasa a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Copa Libertadores, donde ya están muy próximos a iniciar este torneo internacional de la Conmebol Libertadores. Alianza Lima la pasó muy mala, no pudo y tuvo que al día siguiente, después de haber perdido, al día siguiente tuvieron que reunirse, tomar su cóctel por la celebración de sus 125 años de creación institucional de Alianza Lima, pero sin embargo no la pasaron muy bien, tenían las caras largas y la prensa pues siempre busca ahí la información, busca los testimonios. Quien dio en este caso algunas declaraciones fue Gaspar Gentile, jugador de Alianza Lima, que se presentó y tuvo que dar pues la cara y conversar en este caso también con la prensa deportiva. Y bueno, Gaspar Gentile se ha sincerado y dijo que la eliminación de Alianza Lima él no lo ve como un fracaso, sino lo ve como un reto para seguir adelante y seguir creciendo y mejorando, en este caso aprendiendo de los errores que tuvo pues en sus presentaciones. Ya van 4 partidos que juega Alianza Lima, tanto en este caso uno es de la Copa Libertadores y los otros 2 partidos que corresponde a la Liga 1 y 2 amistosos internacionales que tuvo Alianza Lima. Bueno, entonces amigos oyentes, ahí está lo que va pasando con Alianza Lima. Y al respecto, ¿qué dicen? ¿Pablo Guedes se va o se queda de Alianza Lima? Bueno, en las declaraciones, amigos oyentes, ya prácticamente Franco Navarro dijo de que se queda Pablo Guedes como director técnico del Alianza Lima. Se sigue manteniendo, se mantendrá todavía por mucho tiempo, porque no se pueden tomar decisiones con cabeza caliente. Mejor que pase todo esto, analicemos lo que pueda transcurrir en los siguientes encuentros y después ya con calma y con cabeza fría tendremos que tomar las decisiones respectivas sobre el futuro de Pablo Guedes como director técnico de Alianza Lima. Es lo que dijo Franco Navarro, ¿eh? Franco Navarro, está respaldando todavía, en este caso, a Pablo Guedes, director técnico de Alianza Lima, y también mientras que los jugadores estén tranquilos, está bien el equipo de Alianza Lima. Ahora se tendrá que enfocarse más en la Liga 1 del fútbol peruano y tratará, en este caso también, de buscar de levantar la copa, en este caso la copa del torneo peruano, y coronarse campeón en la Liga 1 del fútbol peruano. Ese es el objetivo ahora de Alianza Lima, porque ya no le quedan más partidos internacionales. Bueno, amigos oyentes, esto es la información al respecto de Alianza Lima y también lo que respecta a 2 de Mayo, que próximamente juega con el equipo del Sporting Cristal. Vamos con más notas deportivas en el ámbito internacional. No, todavía vamos entonces a lo que respecta, amigos oyentes, a la Liga 1. ¿Qué está pasando en la Liga 1? Hay partidos el día de hoy. Hay importantes partidos que se jugará por la fecha número 3. Y así es que abren la fecha número 3. El equipo del UTC de Cajamarca recibe al Cusco Fútbol Club en Cajamarca, porque, recordemos que el UTC de Cajamarca hasta el momento es el equipo invicto, que todavía también tiene 6 puntos sumados hasta el momento, ¿no? Entonces, otro de los partidos importantes
es el equipo de Universitario de Deportes. Tendrá que jugar ante el Cienciano del Cusco el día de hoy a las 8:30 de la noche en el Estadio Monumental. Y mañana también hay partidos y jugará el Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega frente al ADT de Tarma a la 1 de la tarde. Y también hay partidos porque Juan Pablo II de Colique, el equipo de donde viene jugando Cristian Cueva, que fue goleado, recordemos, por 6-1 por el Cienciano del Cusco. El equipo, amigos, es Juan Pablo II de Colic, juega ante el Sporting Cristal el día de mañana a la 1 de la tarde. Entre tanto, Sport Boys recibe al Atlético Grau mañana sábado. Alianza Atlético mañana también, amigos oyentes, juega ante Alianza Lima a las 8 de la noche. Sport Huancayo juega el día domingo frente al Fútbol Club de Cajamarca. Comerciantes Unidos frente a los Chancas C&C a las 3:15 de la tarde. Y Melgar, amigos oyentes, juega ante el Club Deportivo de Moquegua. Partidos de la fecha número 3 y cómo va la tabla de posiciones. Hasta el momento el UTC de Cajamarca se encuentra en el primer lugar con 6 puntos, seguido de Melgar también con 6 puntos, Invictos y Alianza Lima, ambos, en este caso 3 equipos con puntaje perfecto hasta el momento, suman 6 puntos, y luego le sigue Universitario de Deportes y los Chancas C&C con 4 puntos, seguidamente de Cienciano. Luego está Comerciantes Unidos, Alianza Atlético y ADT de Tarma con 3 puntos. Con 2 puntos está el Fútbol Club Cajamarca, Deportivo Garcilaso. Y bueno, en la tabla número 12 para abajo está Sporting Cristal con 1 punto, Sport Huancayo, Cusco, Boys, Atlético Grau, Juan Pablo II y Club Deportivo de Moquegua con 0 puntos, ¿no? Entonces la información deportiva, amigos oyentes, de la tabla de posiciones a lo que va en la Liga 1. Y el día de hoy hay partidos importantes donde varios equipos tendrán pues, que salir y levantar cabeza para seguir sumando en la tabla de posiciones y bueno, por ahí pues asegurar, ¿no?, los puntos y buscar, en este caso, bueno, todavía estamos iniciando ya en sumar puntos y bueno, que les permita también llegar a algunos torneos internacionales como sería la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Bien, entonces, amigos oyentes, es la información deportiva, porque hasta aquí llega Surfui Deportes. Ya se vienen las primeras planas con los diarios de circulación regional y nacional que traen en sus portadas para el día de hoy. Viernes 13, caramba, mal día, buen día, no sé, otros lo toman como una cábala el día viernes 13. Pero sin embargo, para nuestro gran amigo don Guillermo Recharte es un buen día, es un número cabalístico porque está de cumpleaños, botando la casa por la ventana, y nosotros le mandamos muchos goles de felicidad y también un tiro libre de cabecita para que recepcione nuestro saludo. Gracias, Guillermo, feliz cumpleaños. Gracias, mi estimado Hernancito, muchísimas gracias. Bien, amigos, 8 de la mañana, 18 minutos. Nos vamos, amigos, a las primeras planas, amigos, que nos traen los principales diarios hoy día, 13 de febrero del 2026. Bien, ya se encuentra con nosotros Zulemita López. Muy buenos días, Zulemita, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. ¿Te traen buenas noticias o no? Sí, pero ¿cómo estás tú? Un año más de vida. Sí, pues, un año más de vida. Otros dicen un año menos de vida. No, es un año más, porque se suma, no se resta. Siempre hay que sumarlo, ¿verdad? Claro. Gracias de Dios. Más tarde te festejamos, ¿ah? Bueno, más tarde, lógicamente, tendremos que brindar, pues por lo menos aquí con agüita de mate. Con manzanilla. Un tecito. Claro. Así es como lo hacemos acá en el trabajo. Pues. Sí. Trabajo es trabajo. Trabajo es trabajo. Cuando nos toque, efectivamente, ahí estamos como un soldado al pie del cañón. Bueno, vamos con las primeras planas, mi querida Zulemita. Bien, hoy viernes 13 de febrero tenemos las principales portadas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, quien nos tiene el día de hoy en su portada: Fiscalía detecta que videos del local que visitó Gerí habrían sido manipulados.
Citas del mandatario con empresarios chinos. Se trata de Market Capón en el centro de Lima. Además, solo hay imágenes del 22 de enero en adelante de la sede de San Borja y del Chifa, a donde acudió pues el presidente. La fiscal anticorrupción Diana Paico ordenó el arbitraje y la recuperación forense. En tanto, el director de la Policía Nacional del Perú citó a Xiwan Yang para el 18 de febrero. Bueno, vamos a ver si es que acude. Entre otras noticias en la portada, OMPE define ubicación de partidos políticos en la cédula de votación. Y Cerrón demanda al Estado y pide una reparación de 8.6 millones de soles. Mira, prófugo y pide reparación. Vamos con más noticias. Y contra el presidente José Gerí, Rospigliosi menciona: si el Parlamento aprueba las mociones de censura, hay que aceptarlo. 8:22, vamos con más portadas. El diario La República nos comenta el día de hoy en su portada: rescatan a niñas de albergue de la número 2 de López Aliaga, esto para poder garantizar su seguridad y bienestar. Congresista Jauregui de Aguayo es acusada de inducir a menores víctimas de abuso sexual a ser madres y utilizarlas para promover su candidatura al Senado por Renovación Popular. Luego de una visita sorpresa de la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer dispuso el traslado progresivo de las residentes de la Casa del Padre a otros centros especializados. Y en la sección de política, Rospigliosi cuestiona las firmas y paraliza pleno extraordinario. Congresista fujimorista dice que solo 29 rúbricas de las 81 presentadas son válidas y pide que las devuelvan a registrar. Entre otras noticias, en la portada del diario La República, en la sección de economía, Cosco Shaipin reconoce la soberanía de Perú en el puerto de Chancay. Tenemos más portadas. El diario de Economía y Negocios del Perú, el diario El Gestión nos tiene el día de hoy en su portada: Superintendencia de Mercado de Valores se alista para regular fondos de inversión de privados. Superintendencia coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas proyecto de ley con el que busca proteger a los inversionistas de estos esquemas privados que hoy operan sin supervisión. Apunta a ofrecer a las personas garantías de que el fondo en que participarán será vigilado por el regulador, así como toda la información de quienes lo gestionan. Entre otras noticias, adendas de Alianza para el Progreso no seguirán modelo estándar de la cláusula anticorrupción. En el listado de proyectos están inversiones clave como la ampliación de la línea 1 del Metro de Lima, que debería cerrarse este primer trimestre según Proinversión. Vamos con más noticias del diario económico Gestión. Y China y Cosco Shaipin afirman que no se afectaría soberanía por el puerto de Chancay. Vamos con más portadas. El diario El Correo nos tiene el día de hoy en su portada, viernes 13 de febrero. Sobrevive a San Valentín. Se alcanzan las 78 firmas para convocar a un pleno extraordinario, pero solo 29 son declaradas válidas. Esto en referido al presidente José Gerí. Renovación Nacional, promotor del documento, debe subsanar errores en 51 de las 80 rúbricas digitales que diversas bancadas han plasmado el oficio que permitirá una reunión especial del Parlamento para debatir la moción de censura que sacaría de la presidencia a José Gerí. Rectificación tardaría algunos días más. 8:25 y el día de hoy el diario El Trome nos tiene en su portada Nicolás Maduro enterrado en vida. Revelan que dictador pasa 23 horas al día en su celda y lo alumbran cada media hora para comprobar que sigue vivo. Reafirman que Delcy Rodríguez y Diosdado lo entregaron a Estados Unidos. Y ya miras a San Valentín, salen rosas y peluches por San Valentín. Aumentan las ventas en Mesa Redonda. Vamos con más portadas y el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, tiene el día de hoy en su portada:
Plan Nacional de Seguridad unifica al país frente al crimen. Será un legado, afirma el presidente José Gerí. CONASEC aprobó documento que fue presentado por el jefe de Estado en la primera reunión de 2026. Ejecutivo promulgó 6 decretos legislativos que fortalecen esfuerzo que busca derrotar a la delincuencia. 8:26 de la mañana, vamos ahora con las portadas de los principales diarios regionales. Tenemos el Diario del Cusco, quien tiene en su portada: no quieren dar trámite a la moción de censura. Presidente del Congreso dice que solo son 29 firmas válidas de las 80 presentadas. Fernando Rospigliosi desde un principio no estuvo de acuerdo con el retiro de José Gerí a la presidencia de la República. Horas antes, pedido había sido tramitado con respaldo de 80 congresistas y ahora, según el titular del Congreso, deberán corregirse las observaciones. Entre otras noticias, en la portada del Diario del Cusco, Minsa y E-Salud dan inicio a Maratón Quirúrgica Nacional. Representantes de entidades firmaron convenios para desembalsar la elevada demanda de intervenciones en todo el país. Se espera que el anuncio no quede solo en buenas intenciones. Ambas entidades en Cusco deben brindar la mayor información sobre la campaña. Entre otras noticias, Gore Cusco intensifica construcción del nuevo local del ICP de Pomacanchi. 8:27, vamos con más portadas. Tenemos el diario El Chasqui Apurímac para el Mundo, quien tiene en su portada: con orgullo e identidad, Abancay celebró a las comadres. Ayer jueves 12 de febrero, en un ambiente colmado de algarabía y derroche de alegría, instituciones de la ciudad de Abancay celebraron el tradicional Día de Comadres 2026, una fiesta popular interminable vistiéndose de gala hasta culminar con Chacharpari en la Plaza de Armas, reafirmando su título como la capital de alegría. Entre otras noticias, en Chalhuanca, ocupantes quedaron heridos en choque de bus y volquete en Amoray. Y Ociptel en Apurímac insta a usuarios a tomar medidas preventivas ante el robo de celulares durante la celebración de los carnavales. Vamos con más portadas. El diario El Pregón, el diario de Apurímac: choque de bus y volquete. La vía Abancay-Lima sigue siendo testigo de accidentes de tránsito y esta vez casi fue fatal. Ayer, 12 de febrero, aproximadamente a las 9 de la mañana, efectivos del Descatamiento de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú de Abancay intervinieron en un accidente de tránsito, un choque frontal con lesiones personales y daños materiales ocurridos en el kilómetro 365, sector de Amoray Colcabamba, en la red vía interoceánica del distrito de Chalhuanca. Entre otras noticias, vía peligrosa, camioneta colisiona con un volquete en la vía La Bramba a Abancay. Y en Quisipata, construcción civil de Abancay impulsa masiva reforestación con 4.000 queñuas en Lauyicocha. Estas han sido las principales portadas de los principales diarios, tanto nacional y regional. Volvemos el día lunes con más información. Muchísimas gracias, mi estimada Zulemita. Muchas gracias por la participación con las primeras páginas. Amigos, Guayajicuna Panaicuna, 8 de la mañana con 28 minutos, amigos. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos han estado escuchando. Y nos despedimos ya a nombre, amigos, a nombre de todos nuestros hermanos. ¡Feliz! Te deseamos a ti. Cumpleaños felices. Guillermito, muy buenos días. ¿Qué tal has amanecido el día de hoy? Mira con qué han venido para celebrar tus cumpleaños. Todavía faltan las lagüetas. Lamentablemente por tus cumpleaños fue eliminado de la Libertadores por un equipo que tiene nombre de hospital. No, nada más. De una avenida. De una avenida. La fecha de una guerra. Bueno, pues 2 de mayo, efectivamente. ¿Cómo te sientes, Guillermo, al cumplir tus años aquí en el trabajo? Mira, siempre lo dije, si es que nuestros cumpleaños lo pasamos en el trabajo, es una bendición de Dios. Si el primer día del año también lo recibimos acá, es una bendición. Efectivamente, en ambas oportunidades lo estoy pasando aquí en el trabajo. Creo que
me veo muy bendecido por Diosito, por la Virgen del Rosario, que es patrona de Abancay, y por, bueno, en este caso, por ustedes, también por vuestra compañía, compañeros, de estar cumpliendo un añito más de vida, por supuesto, como decían antes. Es una bendición que efectivamente lo estemos pasando, y creo que efectivamente, gracias a Dios, lo sigo pasando muy bien. Sigo disfrutando de buena salud, de la buena compañía de mi familia, que, bueno, acaba de escribirme también mi esposa, bueno, y los amigos que acaban de cantarme también a través de la radio, y dicen al final, ¿no? Aquí están tus amigos. Creo que ustedes son lo que acaban de decir a través de esta canción. Acá están tus amigos, y bueno, los veo aquí junto a la cabina. ¿De quienes nos toca pasar la guardia? A ver, estamos aquí César, Hernán, Zulema, mi persona, Henry. Guillermito, quiero que sepas que te estimamos un montón, que te queremos mucho y que cada año te vemos más joven. Feliz cumpleaños, pásala súper bien. Más tenemos blanquito. muchas sorpresas de parte de Radio Surfui. Chinchilico ahí está preparando todo lo que va a ser el agasajo de hoy día. Tenemos un almorcito en el comedor, te servirás. Feliz cumpleaños, Guille, pásala muy muy bien. Gracias. Y te queremos y te estimamos un montón. Gracias, mi querido Henrycito, muchas gracias. Así que bueno, sigamos pasando. Gracias por esa tiña. Bien, amigos, como les decíamos, hemos llegado a la parte final de nuestro noticiero y además también el último día de noticias de la semana. Así que bueno, pues amigos, nos estamos viendo. ¿Dónde nos vamos a ver, mi querida Zulemita? En el Ticapayana. En el Ticapayana, el día lunes, ¿no? El día lunes. Ya usted está con su traje listo ya. Ya tengo mi traje listo, mi caballo blanco. Tu caballo blanco. Todavía jinete también en caballo blanco. ¿Tienes ¿qué ha pasado? La curiosidad de que el día de hoy es el día de la radio? Mundial de la radio. Momento oportuno para cumplir años, como un hombre de radio. También está de cumpleaños nuestro superintendente, Juanito Cari. Así que también el saludo muy especial para él. Bueno, pues desde acá efectivamente tenemos que saludarle a nuestro un ratito, voy a grabar lo que estás hablando para poder, para la evidencia. Ahora sí, por favor, saluda. Bueno, hoy día estamos recordando, amigos, el Día Mundial de la Radio, proclamado por la UNESCO. La UNESCO ha pensado precisamente traer al mundo a una persona tan importante en nuestra área, que se trata de nuestro superintendente Juanito Cari, quien está cumpliendo años también hoy día. Precisamente, Juanito, desde las cabinas de Radio Surfui y juntamente a nuestros oyentes, te mando un fuerte y cariñoso, afectuoso abrazo para ti. Sabemos que estás en alguna parte cumpliendo las labores como siempre a ti te competen, y de parte de todos nosotros un fuerte abrazo para él también. Así que de mi parte, Juanito, el cariño de siempre. ¡Bravo, Juanito! Bravo. ¡Feliz cumpleaños, Juan Cari! Siempre es un líder que está presente y tiene la curiosidad de cumplir el mismo día. Dos hombres de radio, Juan Cari y Guillermo Richarte, hombres de radio que el día de hoy están cumpliendo añitos. Todas las bendiciones para ustedes, espero que la pasen muy muy bien. Bien, así es, amigos. Nos vamos amigos hasta el día lunes con, amigos, atención con el próximo noticiero. Hasta el lunes, amigos, a nombre de Zulema, a nombre de Cecita Loaiza, Guillermo, Hernán Zulca y por supuesto Henry, la presencia de Henry. Muchísimas gracias, amigos. Paja el lunes cama voy a una panegón. ¿Lunes estaremos o no estaremos? Porque nos toca el Ticapayana. El Ticapayana. ¿Cómo será? Dejaremos a Henry. Ya te está comprometiendo. Yo creo que Chinchilico va a tener que estar acá, amigos, porque el día lunes estamos madrugando muy temprano en nuestro caballo, ya suena. En nuestro caballo blanco, amigos, hacia Ticapayana, mamá, Poroto, Pampa. Un abrazo, amigos, muchísimas gracias, como siempre, hasta el día lunes. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud. En Cotabambas
Cotabambas, la educación sigue avanzando. La nueva infraestructura de la institución educativa integrada Erasmo Delgado Vivanco, en Tambobamba, es un proyecto que ya está en camino. La obra se hará realidad mediante el mecanismo de obras por impuestos, con una inversión superior a los 30 millones de soles, financiada por Minera Las Bambas. Infraestructura moderna, segura y de calidad, pensada para fortalecer el aprendizaje y ampliar las oportunidades de cientos de estudiantes, porque fortalecer la educación es contribuir al desarrollo de Cotabambas. Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Capayana 2026, Patrimonio Cultural de la Nación, festividad ancestral, reflejo vivo de nuestras costumbres, tradiciones y legado cultural que nos dejaron nuestros antepasados, el cual seguimos preservando con orgullo y alegría. Lunes 16 de febrero, celebración tradicional del Ticapayana, encuentro y reencuentro en Mama Porotopampa, donde la música, el canto y la tradición nos vuelven a unir. Sábado 21 de febrero, gran concurso de cachuas y danzas, interprovincial, interregional en el Estadio Rey Roca. Disfrutemos de las melodiosas voces, tiñas, flautas y de las coloridas vestimentas. Vivamos juntos la magia de los carnavales Ticapayana 2026. Te invitamos a ser parte de esta gran fiesta llena de tradición, cultura, color y alegría. Organiza Municipalidad Provincial de Cotabambas. Auspicia Minera Las Bambas. Las Bambas informa. Saludos cordiales a todos. Hoy les traigo información sobre los aportes de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la vía nacional del Corredor Vial Sur. Reforzar los aprendizajes escolares y promover el desarrollo integral de la niñez es el propósito del programa Vacaciones Útiles 2026, dirigido a niños y niñas de 23 comunidades del área de influencia directa de Minera Las Bambas, que busca fortalecer competencias clave en matemática, comunicación, música, oratoria y deporte, a través de actividades dinámicas, juegos educativos y metodologías participativas. Minera Las Bambas realizó la entrega de 3 camiones cisternas a comunidades de Ahuichanta, Huisuray, Hatuncoyana del distrito de Belille, provincia de Chumbivilcas, en el departamento del Cusco. Esta acción reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo local y el bienestar de las familias de su área de interés social y ambiental. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de las empresas comunales y locales y de contribuir al cumplimiento de la normativa sociolaboral vigente, Minera Las Bambas financió el taller de fortalecimiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, dirigido a representantes de 17 empresas proveedoras de la zona. Minera Las Bambas entregó la obra de mejoramiento del campo deportivo a la comunidad de Palcapicosaiwa, ubicado en el distrito de Progreso, provincia de Grau. Los trabajos realizados incluyeron la nivelación y compactado del terreno, la instalación del cerco perimétrico con malla olímpica y puerta de acceso, así como la instalación de arcos deportivos. La Municipalidad Provincial de Cotabambas realizó el lanzamiento oficial del Carnaval Cotabambino 2026 y del Ticapayana Cotabambas, con el auspicio de Minera Las Bambas, que contempla concursos de cachuas, compadres y comadres, competencias hípicas, pasacalles, danzas carnavalescas y el tradicional reencuentro del Ticapayana en la zona de Mama Porotopampa. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, Surfui te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue, voz
voz que resuena son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfui, la voz de todos. Radio Surfui, la voz de todos. El mundo mágico Amor Amor se complace en presentar a la expresión juvenil del canto cusqueño. Aquí está, encantando, tocando, cantando, Rosita de Espinar. Tomando cerveza, yo te he conocido en una cantina, yo me he enamorado. Ahora te conozco, no puedo olvidarte. Ahora que te amo, me muero por tu amor. Tomando cerveza, yo te he conocido en una cantina, yo me he enamorado. Ahora te conozco, no puedo olvidarte. Ahora que te amo, me muero por tu amor. Ahora te conozco y no puedo olvidarte. Vives tú en mi corazón. Así es, Rosita, jamás me olvidarás. No me pidas mi amor, que me olvide de ti. No me pidas mi amor, que me aleje de ti. Porque sin tu amor yo no puedo vivir. Porque sin tu amor yo no puedo vivir. ¡Sufre! Queridos amigos, quiero yo decirles. ¿Qué cosa? Queridos amigos, quiero yo contarles. Cuéntame. Mientras trabajaba, ¿Qué pasó? él me engañaba. Con esa chiquilla, él me traicionaba. Mientras trabajaba, tú me engañaste. Te fuiste con la otra. ¿Y ahora qué me dices? Tú tienes la culpa. Es tu amiga. Tú me la presentaste. Señor cantinero, dame 2 cervezas. Señor cantinero, dame una caja. Heladas. Quiero emborracharme. Salud. Para olvidarlo. Ese mal cariño que me ha traicionado. Tomando cerveza. ¿Qué pasó? Yo te olvidaré. En una cantina me olvidaré de ti. Así que te quiera, tú ya no me quieres. Así que te ame, tú me olvidaste. Si te amé un día, hoy tú ya no me amas. Si tú ya no me amas, ¿para qué volver a amarte? ¿Y qué dice? Franco Richard. Osvaldo Villanueva. Siempre con alegría. ¡Ahora! 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 En la provincia de Cotabambas, tierra del Ticapayana, escúchanos en los 810 AM y 102.7 FM. Surfui, la voz de todos. Surfui, yapanchispa rimaininchis. Y este es el sabor